Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día lunes, lunes de CADEM, junto a mi querida Alicia Vesperinas. ¿Cómo estás tú? Bien, Rocío, hola, ¿cómo estás tú? Oye, llegó el día, Ay, sí. no hay plazo que no se cumpla, dicen. Hay varios que ya queremos que sea el 12, ¿no? ¿Sí? Sí, yo de la semana pasada ya quería que llegara el 12 porque fue muy agotador este 11 alargado que empezamos a vivir desde agosto ya con toda o antes incluso cuando quedó la polémica con Pato Fernández, de cómo yo creo que habían varios que, yo escuché a alguien decir, hay varios que ya queremos que sea el 12 y me sentí tan identificada, Alicia, pero bueno. Sí, cuando pasó lo de Pato Fernández ya nos dio ciertas luces del desenlace que iba a tener esto respecto al clima. Era difícil que llegáramos a algún consenso, una fiesta todos juntos, fiesta en el sentido de unión. em, Porque no sé qué opinas tú, Rocío, pero me da la impresión de que no hubo caso. No logramos encontrarnos, no logramos conversar, cada uno se atrincheró en su posición y va a pasar la historia como un, no sé, por los 50 años del país hiperdividido, encuentro yo. Sí, y sabes que escuchaba dentro de las cosas hoy día en la mañana la infinita que decían, bueno, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron acá? Qué pena seguir en la lógica de ganadores y perdedores. Si aquí los que más perdimos fuimos todos, porque no fuimos capaces de llegar a tener un ambiente de diálogo, de efectivamente reflexión. eh, Realmente a mí me complica porque se sabía para dónde iba, pues, ¿cachai? Con la salida de Pato Fernández ya se sabía que esta cuestión iba, fue como el inicio y la muestra de para dónde íbamos a seguir con esto y una lástima realmente, porque sabes que a pesar de todo, a mí que me interesa la historia, me interesa la política, me interesa conocer más aspectos y habían varias cosas que ya sabía. Dentro de los documentales que tenían esta otra mirada que uno trata de ser más objetiva al respecto, que yo vi Los Elegidos de Mega, aprendí varias cosas que no sabía. Y eso creo que es súper relevante. O sea, si uno pudiera sacar de estos hitos, de estos momentos reflexivos del país, aprender de la historia, creo que esa es la no repetición de la historia. No hacer que el otro se sienta humillado, no hacer que quien gana con esto, quien gana más votos, quien se sienta más herido, quien pasa máquina por sobre el otro, no, sino aprender en general de cómo podemos hacer que esto no se repita. Yo creo que en este minuto efectivamente hay acuerdos transversales, si uno ve lo que firmó uno, lo que firmó el otro y toda la cuestión, esos son transversales, pero aún así no está escrito, aún así, a pesar de que dicen que la democracia es tan relevante, no se cuida. Y eso es como la sensación que tengo hoy día, Alicia. Sí, cuando tú dices lo más importante de esto es no volver a repetirlo, efectivamente para mi gusto también es eso, Rocío. Y cuando uno quiere no repetir algo, tiene que escrutarlo hasta saber en qué minuto esto empezó a irse al carajo. Porque tú puedes entender un problema a partir de sus consecuencias. Tú puedes decir lo que pasó fue horrible. Ok, fue horrible. Yo creo que no hay dos lecturas respecto de eso. Pero tratemos de entender en qué minuto esto se fue. Y para mi gusto no basta las declaraciones, las hojas, sino que son las conductas de las personas que de repente, a pesar de que está todo escrito en papel y todo firmado y todos nos tocamos la foto y nos tomamos las manos, llega un minuto en que tú empiezas a cambiar el lenguaje, empiezas a agredir y esta cosa solo va incrementándose y llega un minuto en que ya no la puedes atajar. Entonces, por eso para mí era tan importante en este aniversario entender eso, Rocío. Y no me queda claro, no me queda claro porque uno escucha versiones de lado y lado y nunca esas dos personas que vivieron los eventos se pudieron sentar juntas a decir, a ver, ¿cuál fue mi error? Tú, ¿cuál fue tu error? Pero en este minuto estamos cada uno haciendo su propio recuerdo sin entender el proceso. Y yo creo que nos perdimos una tremenda oportunidad. Bueno, yo creo que nada parte y nada termina con un puro día. Yo creo que espacios hay todavía, pero el simbolismo de los 50 años, sin lugar a duda, ese sí se perdió. Escuchaba también lo que había dicho Ricardo Lagos en su minuto cuando se abre la puerta a Morán de 80 y cuando dice, no es el deber de mi gobierno
idealizar o traer a Salvador Allende, siendo el primer presidente socialista después de Salvador Allende, el segundo de la historia de Chile. Él se pone como, no es mi deber sobre ensalzar la figura de Salvador Allende, todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Y antes de partir el programa, yo le pregunto a la Alicia, oye Alicia, tú que tienes más años que yo, ¿qué te acordáis del 11 de septiembre? Porque yo no lo viví. ¿Qué te acuerdas tú? Y ahí dime qué me dijiste. Es que claro, es que yo tenía 4 años, pues, o sea, era súper chica también, pues bien poca conciencia tenía de mí y algunos flachazos, así como de desorden, corriendo por calle Ramírez, cosas así me acuerdo, seguramente arrancando alguna protesta, alguna cosa, pero uno recuerda esos momentos en función de lo que le van contando las personas de referencia que tiene alrededor. Y te quiero aportar un dato, Rocío. En este Ujú. minuto, según la demografía de Chile, el, solamente el 11% de las personas del país tenían 15 años o más para el 11. O sea, prácticamente el 90% del país nos enteramos de todo lo que está pasando por lo que nos cuentan, por lo que somos capaces de leer, por los documentales que hay. Entonces, cada uno va construyendo su versión de los hechos. Y cuando tú conversas con personas, yo voy a decir de lado y lado, pensando en, no sé, pues más bien de orientaciones de derecha, más bien de orientaciones de izquierda, te cuentan películas totalmente distintas. Y la realidad fue la que fue, pero cada uno la vivió distinto. Entonces, para mi gusto, este era el momento de haber dicho, a ver, ¿por qué pasó lo que pasó? Si fue brutal, no lo volvamos a repetir. Eso me pasa, Rosy. Sí, y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo reflexionaba y decía, bueno, ¿qué tipo de conversación me hubiera gustado tener hoy día? Y por suerte, cosas de la vida, justo el día del lunes me toca contigo, Alicia. Y podíamos tener la conversación que nosotros quisiéramos tener al respecto de esto. Y frente a eso yo decía, cómo los distintos actores se paran a través de cada uno de sus miedos. Porque que hayan ciertos, sin lugar a duda, en este minuto el presidente Boric se para a través de los miedos que son de cierta manera igual idealizados o o sea, están siendo contados por otros, porque el presidente Boric no lo vivió. Nosotros vivimos parte de los 80, el presidente Boric creo que tiene 1 o 2 años menos que yo, y es muy poco, o sea, yo nací en el 84, estuve apenas 5 años en dictadura, muy poquito, principalmente tengo más recuerdos de los 90, no lo viví, pero sin lugar a dudas tengo claro que no, que los derechos humanos se respetan y la democracia es la primera, es lo que hay que tener adelante, hay que priorizarlo y hay que intentar llegar a resolver nuestros problemas por medio de esto. Pero ¿cuáles son los miedos? Que venga un Estado tan grande que no te deje hablar, no te deje vivir tu vida, que seamos nuestros vecinos, no podamos hablar ni siquiera dentro de nuestras familias, con nuestros amigos, que nuestros vecinos nos vayan a delatar. Ese yo entiendo que serían los temores que tienen en este minuto de la izquierda, más allá de los obvios, que son los que pasaron aquellas personas que estuvieron encarceladas, aquellos que tienen detenidos desaparecidos, etcétera. Pero cuando estabas en el lado de los de la derecha, los de antes del 73, y no significa relativizar lo que pasó, significa hacerte cargo de los temores de los otros también, porque esas personas también vivieron con temor. También aquí en el sur vivieron con caballos ensillados, también vivieron con sus autos apiedrados cuando iban a dejar a sus hijos. Y eso también es temor, eso también es terror de que no puedas vivir tu vida con un Estado que te proteja. Y es cierta parte también lo que estamos viviendo hoy día, Alicia, porque cuando tú te despiertas el día domingo en la mañana con el canciller Van Klaver, que a pesar de tener escolta, le trataron de hacer una encerrona, cuando ves que está pasando, pasan al lado de la moneda y le tiran molotov y rompen vidrios en la moneda, tú dices, si es que ellos, que se supone que tienen la mayor protección del Estado, no están protegidos, ¿qué queda para el resto, po? Sí, ¿qué queda para el resto? Te aporto otro dato respecto a lo que tú dices. El presidente, por supuesto, no había nacido, pero de los 24 ministros que hay actualmente, 10 tampoco habían nacido. Y los 14 restantes tenían en promedio 9 años y medio. O sea, de verdad, toda esta historia nosotros la sabemos de oídas. O sea, que hay muy pocos protagonistas. Y respecto de lo del canciller, sé que yo lo tenía anotado como tema porque decía,
y lo ligo un poco con el tema del el veto presidencial que quieren poner en la ley de usurpaciones, en donde la ministra Carolina Toá dijo que el uso de la fuerza estaba restringido a las policías, que me parece muy bien. Pero cuando tú ves que a una persona como el canciller le hacen un portonazo y tiene escolta, la escolta reprime con 15 disparos, registra la prensa, em, claro, él lo puede hacer, pero al resto de las personas, ¿qué nos dejan? Nos dejan que cada uno se defienda como pueda. Estas dos personas las persiguieron con helicópteros, los pillaron, los tomaron detenidos, los pusieron en prisión preventiva y resulta que tienen un amplio prontuario policial. Entonces vamos a ver qué les pasa. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es otra de las cosas que nos hace vivir con miedos, como dices tú, con sentir que tenemos un Estado que no funciona. Y son cosas que empiezan a hacer que la democracia pierda efectividad y nosotros empecemos a decir, oye, pero a ver, ¿cuándo va a llegar el Bukele el que va a hacer esta limpieza que las autoridades no son capaces de hacer y la hacen solamente cuando les afecta a ellos? Y el resto nos jodimos, ¿no es cierto? Exactamente, Alicia, porque ahí es donde tú le pierdes el respeto a los derechos humanos. O sea, si realmente queremos decir los derechos humanos por sobre todo, no basta solamente decirlo y no hacer nada. Significa tomar los resguardos antes para no llegar a que el sentido de la democracia se pierda. Y eso es justamente lo que es la conversación que me hubiera gustado ver hoy día. Es el sentido de cómo nos repetimos esto y no solamente es lo que he escuchado de verdad. No, yo no me sé tan clarito lo que verdad, justicia y reparación para no repetición, que es lo que se dice. Bueno, ¿cuál es la verdad que estás buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque es aquí lo que yo busco es que el Estado efectivamente cumpla el rol que tiene que cumplir de protección a los derechos humanos y también a los ciudadanos en general de que podamos vivir tranquilos, en paz, que no estemos en desconfianza unos con el otro y dentro de eso no repetir ese clima de tensión que tenemos hoy en día. Para mí, de verdad que me gustaría que llegara mañana. El problema es que aunque llegue mañana, el problema no se nos va a acabar. Quizás No, vamos a tener un veranito con el 18 de septiembre. sí, pero el problema se profundizó. Mira, y lo que tú dices es tan cierto, la diapositiva 10 de la academia dice que, según las personas que responden, el desenlace del 11 de septiembre era inevitable. O sea, inevitable. O sea, no había otra posibilidad de salida. Estaba tan enrarecido el clima, tan imposible la gobernabilidad, que lo vieron como inevitable. Bueno, lo que nosotros no queremos, Rocío, promoviendo este tipo de conversaciones, es llegar a esos puntos. Entonces, queremos que las personas que tienen ciertas responsabilidades se hagan cargo y no hagan como que no da lo mismo. Cuando veíamos ayer las imágenes eh, de los disturbios alrededor de la moneda, uno ve, son pocas personas, como que no se entiende por qué no son capaces las policías, la fuerza pública de controlarlas. Entonces, ahora vamos a ver, seguramente hoy día va a haber muchas más manifestaciones, no lo sé, pero vamos a ver dónde está la mano del Estado haciendo el rol que tiene que hacer. Sí, ese es el rol, ese es el monopolio del uso de la fuerza que dice la ministra del Interior, pero Mm. háganlo. Oye, es súper interesante. Me quedo con uno de los datos que tú señalabas, solamente el 11% de la población estaba viva para el No, 73, tenía más de 15 años. Yo no digo más que de estaba 15 viva, años. porque yo digo 15 años donde uno empieza a tener cierto juicio de las cosas. Por eso digo, por eso lo corté ahí. Ok, es que también en la diapositiva 11, no, en la lámina 11, no, 15, perdón, la división que genera el 11 de septiembre. ¿Usted cree que esta fecha, el 11 de septiembre, es un tema que hoy en la actualidad divide mucho o algo? Un 84%, poco nada, solo un 15%, donde tienes un 11% de la población que tenía más de 15 años, tienes todavía una división, la gran mayoría cree que divide. Y es porque yo creo también que no se están haciendo las preguntas correctas, las reflexiones correctas, y se está idealizando uno u otra cosa. Eh, no me gustó, debo decir, no me gustó que el presidente Boric dijera que Salvador Allende puso los zapatos, no sé si te diste cuenta, fuera de Buenas de 80 y dijo el caminar de un demócrata. Un verdadero demócrata no nos pone en este aprieto tan grande. Existían instancias previas que era deber de la presidencia detener.
y no aumentar. Y lo mismo, si le podemos mandar un recado al presidente Boric, se lo hicimos ahora. Es su rol de que la democracia es el primero en el resguardo de la democracia, el primero. Y cuando tú ves que habían personas que les iban a tirar, que era afuera de los recintos militares, les tiraban maíz, creo, le iban a tirar miguitas para decirles que fueran y salieran a la pelea, no era porque no les gustara la democracia, era porque tenían temor también. Entonces, desmerecer eso también me parece sumamente injusto y no darse cuenta de dónde cometimos el error en que podríamos haber revertido esto. Y en ese El Elegidos que te decía, cuando se revisa los testimonios del expresidente Elwin, tú ves que él lo intentó, a pesar de que dentro de su mismo sector de la democracia cristiana lo criticaron mucho por haberse ido a juntar con Boric, él trató y fue a hablar con él. Yo no creo que aquí cada uno tenga las respuestas, todas las respuestas. No creo que Elwin haya tenido la respuesta correcta, ni, ni Salvador Allende, ni ninguno, ¿eh? Haya tenido 100% la respuesta. Pero si uno se dedica a escuchar más que a polarizar y logra darse cuenta antes, sí puedes construir una mejor salida. Y en ese sentido, de lo que se hablaba ahora era que el gran ganador de esta jornada, al parecer, habría sido el presidente Piñera. Y lamentablemente verlo como ganador y perdedor, pero así se está viendo el mundo en este minuto. Sí, respecto de la división que genera el 11, que tú dices tú, el 84% de las personas piensa eso, yo creo que los hechos no son los que dividen a las personas, son la forma en que tú encaras esos hechos. Es como, Mm, no sé, un divorcio en una familia. Tú podrías decir, mira, se dividieron los hijos, unos se fueron con el papá, el otro con la... Pero claro, eso en función de cómo los papás condujeron ese divorcio, porque si cada uno habló pestes del otro y el otro fue el culpable, entonces claro, los niños tienen que tomar partido y quedan todos divididos. Pero si tú eres capaz de hablar las cosas y decir, mira, esto fue un quiebre, se produjo por tal razón, nosotros creemos que pudimos haber hecho estas otras cosas, pero la verdad que no queremos volver a hacerlo, y tú lo enfrentas de otra manera, quizás no nos dividiría. Ese es el punto respecto a esto. Yo creo que eso evidencia lo que estamos diciendo, Rocío, un fracaso en el diálogo, un fracaso en entender. Y es concordante con la lámina que sigue a continuación, la 16, en donde preguntan efectivamente quién ha hecho más por reconciliar al país. Y fíjate que la presidenta Bachelet pues, sale como la persona que más ha hecho, luego le sigue el presidente Piñera, increíblemente, y el presidente Boric, que tenía esto a cargo, aparece muy abajo. Solamente un 33% de las personas cree que ha hecho algo por la reconciliación. Entonces, yo creo que va en el tono, Rocío, va en, en la tranquilidad con que tú enfrentas las cosas, sin echarle benzina al fuego. sí, totalmente cierto. Y de ahí me quiero ir también, en qué sentido tiene la conversación. Nosotros ahora, o por lo menos no quiero, las personas con los que somos amigos y conversamos harto, nos pasa que tenemos ciertas cercanías políticas, que dentro de nuestra propia historia hay historias divididas. Hemos escuchado de muy cerca una u otra historia. Por ejemplo, yo les voy a decir, mi mamá votó por el sí y mi papá votó por el no, porque donde mi papá vivía se llevaban a la gente tenía, donde mi mamá vivía no tenían largas filas, desabastecimiento y un montón de cosas que hacía que antes la vida le daba mucho más, tenía más temor. Entonces, muchos de mi generación, que yo ya estoy cerca de los 40 años, tenemos ambas historias, somos parte de ambas historias. Entonces ahí es donde tú dices, ¿por qué seguir en esto? Y tú mencionabas al presidente Boric con 33% como de apoyo y a José Antonio Castro y el Partido Republicano con un 31% y el Partido Comunista con un 23%. Los partidos de Chile Vamos un 30%. Los empresarios, fíjate tú, 25%, sale, y el Frente Amplio 24%. Entonces, Alicia, creo que aquí nos debemos como país para poder salir adelante, hacernos las preguntas de cómo no repetimos esto no es relativizar. De hecho, yo entrevisté a la Seremi de Gobierno y me decía, hay un negacionismo, hay una relativización desde el otro sector. Y yo decía, no es tan así. Y mientras del mismo gobierno no se sienten y conversen, no, el que tiene el poder es el que tiene que dar el primer paso. Pero cuando ves al presidente Boric que va para allá, que va para acá, que
que está tan enojado todavía y que no tiene un discurso claro, es muy difícil que los otros se allanen también. Alguien tiene que dar paso porque si no vamos a seguir esto completamente quebrados. Alguien tiene que ser. Yo aquí me baso en lo que dice la gran filósofa Shakira, que dice que siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Yo Mm, creo que si tú de verdad te quieres encontrar con alguien, tú tienes que empezar por un análisis de tú misma, ver qué hiciste tú mal, donde tú pudiste haber hecho algo mejor. mm. Eso es más, porque cuando efectivamente este es un diálogo sordo, alguien dice, no, es que ustedes lo están relativizando, es que ustedes no le dan la importancia que tienen, es que ustedes tenían el país hecho bolsa. Entonces empiezan así, pues, y ahí terminamos. Epa. Y listo, y no avanzamos, nos quedamos donde mismo. Y yo encuentro que incluso peor. Sí, en este minuto peor donde estamos escribiendo una convención, o sea, una constitución, estamos en un consejo constitucional donde esta semana empiezan las votaciones en el pleno y vienen con mucha desesperanza desde cierto sector, desde la izquierda, donde sienten, afloran todos estos miedos y están a flor de piel, los de la izquierda y los de la derecha ser humillados y con mochilas que a lo mejor no les corresponden o sí les corresponden, no lo sabemos porque no tenemos esas conversaciones, pero con ese temor. Y en el otro lado, de que nuevamente les van a pasar máquina, de que las cosas que les son relevantes no van a estar presentes, de que van a haber algunos retrocesos en cosas que para ellos son relevantes. Entonces, en este momento de temor nos estamos enfrentando a escribir una nueva constitución. Yo todas las cosas las veo como oportunidades, pero depende de las voluntades de cada sector, de efectivamente sentarse con los miedos bien agarrados, pero con voluntad de llegar a acuerdos, con voluntad de diálogo, con voluntad de escucha para que efectivamente podamos construir algo bueno para todos. Pero ¿tú crees que 6 meses era suficiente como para hacer todo ese proceso de entendimiento? Porque estaban tan quebradas las confianzas. Piensa tú que venimos de un proceso anterior en donde la izquierda pasó máquina. Ahora se dio vuelta la tortilla. Entonces es muy tentador que el grupo que tiene la mayoría quiera pasar máquina también. En el fondo, un poquito con revancha, ¿no es cierto? En el fondo, o sea, decir, bueno, ahora me toca a mí. Entonces yo creo que 6 meses es muy poco, Rocío, si es que de verdad la gente quiere decir, a ver, hablemos de la primera frase, Chile es un Estado social democrático de derecho, porque esa pura frase, te digo que ha dado como para 37.000 posts, entre ellos muchos fakes, pero la gente dice eso y la gente repite eso, entonces yo, que me gusta poner la pelota al piso, digo, a ver, ya, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Por qué crees tú que esto es bueno? ¿Por qué crees tú que esto es malo? Y empecemos a conversar. Yo estoy segura, Rocío, segura, que la mayoría de las personas queremos lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay una cosa como muy de quién le pone la mosca, quién la va a inaugurar, quién va a salir en la foto, muy de corto plazo, muy pequeño. Entonces yo no sé si 6 meses era el plazo prudente como para haber escrito una constitución como nos hubiese gustado. Es que Alicia, a lo mejor tampoco son 50 años. Entonces nunca hay tiempo. O sea, imagínate, han pasado 50 años y no somos capaces de sentarnos a conversar sobre lo que pasó. ¿Y qué te dice que 6 meses sí? Pero más allá de eso, nosotros tenemos que seguir como país y tenemos que ponernos de acuerdo y obligarnos a por lo menos tener las instancias, porque aunque tú digas no estamos preparados para hacerlo, bueno, a lo mejor vamos a volver a fracasar. Es probable, hay una alta probabilidad de que eso pase, pero por eso lo dejas de intentar. Si no lo hubiésemos intentado, ya hubiéramos fracasado. Entonces ahí es donde digo, cada proceso nos va dejando distintas instancias de conocimiento. El proceso anterior, efectivamente, la izquierda pasó máquina, pero puso temas sobre la mesa que para ellos eran relevantes y que yo creo que tuvimos cierto proceso de conversación dentro de la población de decir, mira, sabes que la plurinacionalidad no me gusta. Y ellos creían que sí les gustaba y que era lo que Chile necesitaba y lo que Chile quería y les dijeron, no. Y ahí ya destrabaste un punto. Ya pudiste avanzar en un parte de la conversación. Ahora, en este nuevo proceso, vamos a hacer lo mismo. Hay cosas en que la derecha está diciendo, mira, yo creo que a mí me votaron mayoría porque esto es demasiado relevante. Bueno, de lo que vamos a saber y lo que tenemos claridad es que este proceso nos va a entregar si efectivamente tenían claridad en eso o no. Si Chile efectivamente quiere eso o no, y vamos a tener más argumentos dentro de la conversación para saber qué es lo que pasa, porque esto es dinámico y tenemos que tener instancia de conversación.
Es dinámico, pero yo pediría que si vamos a ir a un tercer proceso, esta vez si hagamos un plebiscito de entrada con voto obligatorio, preguntando si efectivamente queremos un tercer proceso o no. De todas maneras. Y ahí, querida Alicia Vesperina, vamos a seguir conversando porque el Política Podcast también es dinámico y se nos acabó el tiempo y mañana nos veremos en otro Política Podcast. Chao, Alicia. Chao.